Hay un lugar en el mundo que me fascina, que ejerce un poderoso influjo sobre mí. Es una isla tropical, un régimen comunista. Se trata de Cuba. Yo en Cuba he estado 4 veces. La primera vez en el año 2006, la segunda vez este mismo año, en enero de 2025. Siempre que he ido me ha recibido con toda su belleza, su exuberancia y su particularidad, ¿verdad? Yo he sido muy feliz en Cuba, he disfrutado mucho, he conocido a sus gentes, sus lugares, su arquitectura, su cultura a lo largo de los años y me sigue pareciendo fascinante a pesar de lo mal que están hoy en día, de la pobreza y el desabastecimiento que están sufriendo y bueno, de esta desidia generalizada. Cuba necesita un cambio y lo necesita ya, pero mientras tanto permítanme que los ojos de este viajero curioso disfrute de la anacronía que supone, ¿no?, estas visitas. Yo tengo un amigo en Madrid que es Ronaldo Menéndez, él es un escritor cubano y fue el que me inoculó el virus de la isla y yo en el año 2006, como digo, viajé por primera vez solo y fui recibido por Jorge Luis Marrero, amigo de Ronaldo, gran artista plástico y gran cicerone que me dio a conocer todas las particularidades del país, de la ciudad de La Habana y de su historia, de sus gentes, de la cultura. Yo no puedo estar más agradecido a Jorge Luis, que me ha metido en su casa varias veces, en el barrio del Vedado, en el antiguo edificio del Minrex, un edificio de estructura soviética, de diseño soviético, cuyo ascensor solo para en cada 2 plantas. Y allí es donde yo fijé mi punto estratégico desde donde viajar y conocer el país. No conozco el oriente de la isla, me gustaría mucho poder ir, espero que esto suceda pronto, pero sí he conocido en profundidad la ciudad de La Habana, que me parece un lugar fascinante, la zona de La Habana Vieja, Centro Habana, Vedado, el barrio El Vedado, el barrio residencial, donde se construyeron todos aquellos hoteles en la época de Batista, ¿no? Al final Cuba ha experimentado a lo largo de los años un, digamos que dominio colonial financiero, a pesar de su independencia, que van desde la época de Batista, donde era la mafia de los Estados Unidos la que, digamos, gestionaba la economía del país, ¿no?, los recursos, y construyó todos estos hermosos edificios como el Hotel Rivera y demás. Después llegó la revolución de Fidel, una revolución que en principio no iba a ser una revolución comunista, pero dado el gran acuerdo económico al que llegaron Fidel y Khrushchev en su día, mediante el cual se intercambiaba 1 kilo de azúcar cubano por 1 litro de petróleo ruso, pues Fidel, como gran oportunista, abrazó las ideas del comunismo y se convirtió en el satélite ruso, soviético, que el bloque del este deseaba, ¿no? Porque luego vino la crisis de los misiles, etcétera, todas estas circunstancias, ¿no?, nefastas de la historia del mundo, yo creo, porque hay que ver la que lió Fidel Castro, ¿no? Y después de la revolución, cuando la Unión Soviética se convirtió en el padrino de Cuba, el país pasó por una etapa de relativa prosperidad. Esto no duró demasiado. En el año 89, cuando cayó el muro de Berlín, 90, 89, todo se desmoronó, la ayuda dejó de llegar a Cuba y el país pasó por su peor etapa reciente, que fue el periodo especial. Fue un periodo donde no había nada de comer, la gente pasó muchas penurias, muchos salieron del país, la gente criaba animales, cerdos, gallinas en sus patios, en las bañeras de las casas, en la ciudad. En el campo, la cosa fue menos traumática, pero en la ciudad, hay experiencias muy tristes. Mi amigo Ronaldo escribió esta novela Las Bestias, donde precisamente se cuenta la historia de unas gentes que criaron un cerdo
en su bañera, ¿no? Y este cerdo, bueno, pues luego se convirtió en antropófago. Una historia un tanto tenebrosa, ¿no? Sobre aquella época. Y bueno, esto me lleva también a hablar de Pedro Juan Gutiérrez, un escritor que yo admiro mucho y que he leído con mucho entusiasmo durante el tiempo, porque es un gran cronista, ¿no? De la vida de Cuba durante todo este tiempo. Él ha vivido el lumpen y ha sido un escritor alcohólico y vicioso, muy libidinoso, y entonces en sus cuentos y novelas relata sus aventuras en busca del pan y del bollo, y bueno, lo recomiendo mucho como manera de acercarse a la cultura, sobre todo habanera. Por otro lado, en el cine está la figura de Tomás Gutiérrez Alea, que es el director de películas como Las 12 sillas, Muerte de un burócrata, y su obra maestra, creo yo, que es Memorias del subdesarrollo. Él es una figura legendaria para mí. Yo la equiparo con Berlanga en España, porque es un tipo que supo saltar la censura, evadirla. ¿Cómo lo hizo? Pues con su fino lápiz, ¿no? de ironía, que supo esquivar a los censores, de tal manera que podemos asistir a crónicas muy interesantes y bastante críticas con los regímenes autoritarios y toda la burocracia y bueno, y todo lo que generan, ¿no? Toda esta desidia, digamos, de incentivos. Porque hablando de la economía cubana, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que básicamente no existe, ¿no? Digamos que es una cosa que hoy en día no se sabe ni cómo sobrevive. Yo he acompañado a Jorge Luis a recoger sus alimentos. Ellos tienen una cosa que es la cartilla de racionamiento y entonces tienen que ir a un lugar y ahí les dan sus alimentos mensuales, que son 8 huevos o un picadillo enriquecido de carne, porque claro, las vacas son del Estado en Cuba, las vacas no son de nadie. Hay tan pocas y es tan valioso esto que, bueno, pues así se hace, ¿no? Te dan un poquito de arroz, de frijoles, es lamentable. Hoy en día existe algo de iniciativa privada, se puede comprar y vender, pero bueno, con esta hiperinflación que existe en el país y los escasos recursos y el gobierno Trump, que ha impedido las transferencias a la isla y la poca comunicación que podía haber anteriormente con Obama, pues, y con Biden, hoy en día la situación es más insostenible que nunca. Yo espero que las cosas cambien, porque de verdad que la gente se lo merece en la isla y además por lo que nos une también, ¿no? Somos dos culturas hermanas hasta cierto punto. Yo me siento muy identificado cada vez que voy ahí, y la gente que vive en Cuba también nosotros somos sus hermanos. Cuba es un país maravilloso, hermoso, divertido. Pasear por las calles de La Habana es una experiencia muy agradable, siempre y cuando no se tope uno con la cantidad de basura que hoy en día se deposita sin ningún tipo de pudor en las aceras y por parte del gobierno pues no se recoge. Esto es uno de los cambios últimos que yo he vivido y que me parece lamentable, ¿no? Porque realmente la ciudad se ve muy fea con tanta basura, porque es una ciudad muy bella, tiene una arquitectura preciosa, conviven todo tipo de estilos, lo neoclásico, lo colonial, lo español, lo californiano, el racionalismo y toda esta decadencia, ¿no? La convierten en algo muy, no sé, muy interesante, muy atractivo, ¿verdad? Para, no diría a los nostálgicos, pero sí la gente que le gusta, digamos, rememorar lo que pudo haber sido, ¿no? Digamos que en ese sentido se puede parecer a una visita a la Acrópolis de Atenas, ¿no? Aunque yo no está en la Acrópolis, pero a mí me parece que evoca a otros tiempos. Mejores o peores, no se trata de eso, se trata simplemente de imaginar y de dejarse llevar. Cuba es un lugar donde confluyen diferentes culturas, por supuesto la española, pero también la africana, ¿no? Y donde se da este sincretismo cultural en lo religioso, a través de la santería y de todos estos deidades que tienen su correlación tanto en la religión católica como en las diferentes religiones africanas, y también en lo musical, ¿no? Con la creación del son, el son cubano, que tiene la raíz melódica española, europea, pero todo lo rítmico de África,
también en el cine y en la literatura, bueno, pues podemos apreciar este tipo de sincretismo, ¿no? El hecho de haber vivido tantos años bajo una dictadura comunista, bueno, ha convertido Cuba en un lugar lleno de contradicciones, porque por un lado, al final se trata de una isla tropical, una ínsula, un lugar donde ya de por sí el carácter y las individualidades destacan por esta condición barroca que tienen los trópicos. Pero claro, la colectividad, todo esto que el comunismo y el socialismo ha esparcido en sus áreas de influencia en Cuba, se puede palpar, por ejemplo, pues cuando uno ve a la gente debatiendo y hablando, hay un dominio de la dialéctica que no se da en ningún otro lugar de Latinoamérica, al menos que yo haya conocido, ni de España, ¿verdad? Aquí se habla con propiedad y se tiene una cultura, que no quiere decir que se tenga una información, ¿verdad? ¿Cuáles son las contradicciones de Cuba? Pues por un lado este carácter, digamos, autoritario y centralizado de las cosas, de la economía, del funcionamiento del país, y por otro lado el gran individualismo y la gran expresión personal que uno aprecia allá donde va hablando con los cubanos. Los cubanos no es que sean especialmente divertidos, pero son gente muy interesante, y viven en este régimen donde tienen que, digamos, que ser parte del racionamiento y del colectivismo, y esto... Yo a Cuba he viajado con mi flauta y con mi guitarra y he tratado de aprender lo que es la síncopa cubana, he subido a escenarios sin ningún tipo de vergüenza, me han permitido bueno, pues disfrutar, ¿no?, en conjunto de la música sin ningún miramiento y disfrutando de esta generosidad, y eso de lo que hablaba, ¿no?, de las contradicciones. Lo colectivo también se aprecia en la música, en estas grandes orquestas donde puede haber dos personas que estén tocando dos instrumentos de lo más nimio, ¿no?, pero ahí están todos construyendo algo y de repente pues se intercambian los instrumentos, ¿no?, y el que tiene el mayor poderío melódico pasa a ejercer cualquier labor rítmica menor, y así es Cuba, ¿no? Estas son las contradicciones que a uno le interesan de un país tan extraordinario. A lo largo de estas 4 visitas yo he viajado con diferentes personas. La primera vez fui solo, la segunda vez fui con mi gran amigo Antonio Ramos, que aquí le vemos en algunas fotografías y que además es el autor de este reportaje fotográfico de casi todas ellas. En otra ocasión viajé con Olga, que fue una pareja mía. En el año 2015 fue una visita breve porque ella necesitaba hacer unas gestiones en la embajada, porque estábamos residiendo en México y bueno, pues había que salir del país y hacer una gestión y volver. Y la última visita del año 2025 la he hecho este mes de enero con Olivia, que es mi actual pareja, y ella, bueno, es de los Estados Unidos, pero tiene una conexión muy especial también con Cuba por sus orígenes africanos. Pudimos visitar el callejón de Hummel. Ella rindió culto a Yemayá, que es una deidad africana, como digo, y fue muy bonito experimentar de primera mano pues esta conexión que ella también tiene con la isla y con su pasado, con su origen africano. En el año 2015 fue cuando yo conocí a Gabriel, que es el hijo de Jorge Luis. En ese momento él tenía 4 años, fijaros, ahora nos saca una cabeza a los dos, ya tiene 15 creo, y bueno, pues es un niño espigado y delgado como tantos otros adolescentes en la isla que, bueno, pues tienen que sufrir esta austeridad, ¿verdad? Bueno, hay quien dice que esto es culpa del bloqueo, esto es cosa del imperialismo yanqui, en fin, yo no considero que esto sea verdad. Yo creo que la isla necesita un cambio, necesita un nuevo régimen. Ya se ha estirado el chicle lo máximo posible. Bueno, esto es todo. Este es mi vídeo sobre Cuba, esta es mi experiencia. He querido contarlo de una manera personal. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y podrás disfrutar de más vídeos de este tipo y me estarías ayudando mucho. Así que un saludo y seguimos.